Sí, hombre. Listo, Listo, ¿verdad? ya quedó, sí. Correcto. Gracias. Hola. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de este diplomado. Me da gusto ver que hay varios que se han inscrito ahora. En ocasiones los grupos son más pequeños. Conmigo pueden intervenir a la hora que quieran, ya sea que levanten la mano o bien, si no veo mano levantada, que abran su micrófono, participen con toda libertad. No hay problema en que interrumpan la exposición. Nuestro tema es titulares de la acción procesal electoral, pero vamos a empezar un poco con el repaso sobre el concepto de acción y de pretensión, obviamente, en el contexto del derecho procesal. Vamos a pedir a Alex que nos ayudes con la presentación, porque nos han dado, tenemos en el programa un temario de cuáles son los subtemas que debemos abordar. Vamos a la siguiente, por favor. Y estos subtemas son ciudadanía, coaliciones, candidaturas, autoridades, comunidades y pueblos indígenas. Sin embargo, lo que yo hago es una revisión de toda la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral para poder advertir si el catálogo se acaba con lo que está aquí enunciado: ciudadanas y ciudadanos, coaliciones, candidaturas, autoridades, comunidades y pueblos indígenas, o si de acuerdo a la ley la clasificación se amplía, son mucho más los sujetos de derecho que se consideran titulares de la acción procesal electoral. Les decía, vamos en principio a recordar lo que ya vieron ustedes en otro módulo sobre acción y pretensión. Vamos a la siguiente, por favor, Alex. Sobre la acción se han elaborado múltiples teorías. Algunos escritores, algunos tratadistas de la teoría general del proceso dicen que como la leyenda, aquella obra literaria de las 1001 noches, así podemos encontrar 1001 definiciones, 1001 estudios acerca de la acción, acerca de su definición, y todas seguramente muy interesantes. Vamos a quedarnos con dos o tres únicamente. Esta de Eduardo Couture, podrán advertir, su libro Fundamentos de Derecho Procesal Civil, una reimpresión más o menos reciente de una edición que es de la década de los 50. Tercera edición. La cuarta edición realmente ya no es de Eduardo Couture, sino de una actualización de otro autor. Acción, nos dice Couture, es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. Me parece que es una definición breve, completa, que abarca todo tipo de acción ante un órgano jurisdiccional. Y lo define como un poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho. Si advertimos, no habla de personas, no habla de un poder jurídico de las personas, sino de los sujetos de derecho. Los sujetos de derecho es una acepción mucho más amplia porque abarca a sujetos de derecho que son consideradas personas
y sujetos de derecho sin personalidad jurídica. La personalidad jurídica la atribuye la ley, en tanto que la calidad de sujeto de derecho la atribuye todo el sistema jurídico o el sistema normativo en términos generales. Solo la ley establece quiénes son personas, pero no hay límite en cuanto a sujetos de derecho, aunque no sean personas. Y esto pocas veces lo advertimos, sujetos de derecho, porque casi todo confunde la expresión persona con sujeto de derecho y no son expresiones sinónimas. En nuestra materia, los partidos políticos son personas. En cambio, las coaliciones, que son asociaciones de partidos políticos, las coaliciones no tienen personalidad jurídica, como tampoco tienen personalidad jurídica los frentes, que son organizaciones de partidos políticos, ni tienen personalidad jurídica los partidos políticos cuando se unen a fin de presentar un candidato común, cuando la legislación de la entidad permite esta forma de presentación o de postulación de candidatos. Insisto, la expresión sujeto de derecho es mucho más amplia que la de persona. Las agrupaciones políticas nacionales, por ejemplo, no tienen personalidad jurídica y sin embargo sí son sujetos de derecho. Nos quedamos de momento con esta definición: acción como poder jurídico de los sujetos de derecho para poder expresar una pretensión ante un órgano jurisdiccional. No sé si tuvimos alguna falla en la proyección, Alex, o si cambiaste voluntariamente para suspender la proyección. Vamos a ver qué es lo que pasa con nuestra presentación para seguir el orden que está previsto. ¿Sí me escuchas, Alex? Vamos a ver si podemos establecer la presentación, porque siempre es importante que tengamos este apoyo, y si no, ya veremos cómo nos ayudan a tener la proyección desde aquí. El otro concepto de acción, que no es muy diferente, lo proporciona Hernando Davis Echandía. Vamos a ver si se desconectaría. Perdón, ella, no sé si me escuches. Se desconectó, ¿verdad? Sí, ya está. Ah, o hacemos la proyección desde aquí. Sí, también es posible. Lo que pasa primero, para no interrumpir. Bueno, sí, para poder seguir el orden que tenemos, porque de lo contrario, las cosas en desorden no siempre salen bien. Sí. Él está, me imagino que afuera, ¿no? Sí, él está. Sí. Y como tenemos lluvia, muchas veces se complica. Sí, de hecho, para sistemas en la cabina. Sí. Porque está intermitente que nosotros. A ver. Esta es la. No necesito aquí, ¿verdad? Esta es. Sí. Para poderla proyectar desde aquí, es una clave especial. Hay que meternos también al movimiento desde aquí.
Entonces aquí ya lo voy yo manejando. Sí. Pues siempre la computadora que se pueda ofrecer. Estas lluvias siempre nos provocan complicaciones. Adelante, Verónica. Quisiera aprovechar, me voy a quitar tanto el cubrebocas. Quisiera aprovechar, no sé qué Sí. tan factible, no sé, tengo duda Perdón, porque tuve un problema, esto es doctor, lo ya que estoy están conectado. repartiendo aquí en la ciudad. Perdón, creo que se nos está complicando. No te escuché. Vamos a tratar de conectarnos correctamente. Ya. Ese. Le comentaba, no sé si me escuchan. Ya estoy acá. Aquí en la ciudad de Tijuana se está publicando. Sí, no se preocupe si quiere ir. Gracias. Sí. Adelante, Verónica. Tengamos. No sé si tengamos. Ok, perdón. No, quería aprovechar ahorita que Yo debo Tienes Ya el nos micrófono apagado, Verónica. Sí. El No se micrófono escucha. está apagado. Verónica, tu micrófono está apagado, no te escuchamos. Verónica, no sé si nos escuches, tu micrófono está apagado, no oímos nada de lo que dijiste. Ya le mandé mensaje de texto Sí, para ver si le alcanza a ver, porque si no, no nos escucha. correcto. Alex, ya No te estamos en escuchamos. comunicación sin problema, ¿verdad? Ya estoy ya de vuelta, doctor. Sí. Ya te Correcto. escuchamos, Verónica. Sí. Adelante, Sí. Verónica. nada. Ok. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Sí. Ok. No. A ver, la tecnología nos está jugando una broma pesada porque no te escuchamos, Verónica. Se entrecorta. Te escuchamos y ¿Sí luego me se va el escuchan? audio y luego regresa. Parece que ahí, en este momento sí, Verónica, perdón, me estoy metiendo aquí, pero de repente se vuelve a ir tu audio y Ok. regresa y se vuelve a ir. Perfecto. Gracias. Bueno, quería aprovechar para hacer esto aquí. Sí. O sea, lo voy a. No te oímos. Sí, no, se entrecorta el Perfecto. audio
y entonces no se alcanza a entender. Se está cortando el audio. ¿Ahí sí me escuchan? No, no se escucha completo. Ahí escuchamos, en este momento, ¿Sí me escuchan o no? pero luego se Bueno, corta. bueno. Sí se Igual escucha, voy a pero cuando escribir. empiezas a hablar de corrido, como que se va el audio, regresa. Ah, bien, muy bien, Correcto. Lo gracias. escribes entonces y luego nos dices, Alejandro, por favor. Ok, claro que sí. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, mientras Verónica escribe su mensaje. Ok, Bien, les decía el otro concepto de Hernando Davis Echandía. La acción es el derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y autónomo que tiene toda persona natural o jurídica para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto mediante una sentencia a través de un proceso. Es un resumen de lo que nos han dicho muchos autores. Si la acción como derecho público, porque es un derecho constitucional, pero además porque el derecho procesal es un apartado del derecho público. Y otros nos dicen, la acción es un derecho humano. De tal manera que este autor resume distintos puntos de vista al decirnos la acción es un derecho público, cívico, porque es para todo mundo, ciudadanos y no ciudadanos, aunque ejercer la acción, para ejercer la acción, se requiere tener capacidad de ejercicio, es decir, ser mayor de edad, tener capacidad de obrar, capacidad de actuar por sí mismo. Un derecho subjetivo, entendido el derecho subjetivo como facultad derivada de la norma. Ture nos dice es un poder jurídico. Davis Echandía nos dice es una facultad, más que un poder, es una facultad derivada de la norma. Es abstracto porque está como hipótesis en la norma jurídica y autónomo porque se ha discutido mucho si para poder ejercer la acción se debe tener o no un derecho subjetivo. Si está unido necesariamente a un derecho subjetivo, ya no es autónomo, sino dependiente. Y esto ha sido discutido en la teoría del proceso desde mediados del siglo XIX. En mi opinión, la acción no es un derecho autónomo. La acción siempre debe estar relacionada con un derecho subjetivo y porque solo puede promover un medio de impugnación, en el caso nuestro, derecho electoral o derecho procesal electoral, aquel que tiene interés jurídico o cuando menos que tiene interés legítimo. Y tener interés jurídico es estar protegido por la norma para exigir, para exigir que se pueda cumplir para que se pueda ver, para que se pueda cumplir un proceso. Si el interés jurídico es requisito de procedibilidad, si no tenemos un agravio que invocar y una pretensión que expresar, no podemos promover ningún juicio. En algunos casos se acepta el interés legítimo, es decir, no un agravio personal y directo, sino un agravio que puede afectar a toda la sociedad o a determinado grupo o a determinada clase. Pero siempre para que proceda un juicio se requiere que haya una lesión a un interés jurídico. Por tanto, para mí no es la acción un derecho autónomo. Davis Echandía nos dice que sí, no es el único. Hay una gran cantidad
de tratadistas del derecho procesal que consideran a la acción como un derecho autónomo, alejado de todo interés jurídico o de todo derecho subjetivo. Aquí hubo una intervención, no alcancé a leerla. ¿La puedes leer, por favor, Alex? La última intervención. A ver, Verónica dice, no, a ver, primero la otra. Perdón, doctor. Hay una Sí, de Mauricio Corona Espinosa, primero, que creo, dice, por ejemplo, la distritación electoral a un grupo vulnerable. Enseguida viene una de Verónica Alejandra Orozco. Usted me dice si se la leo a de ver, una vez. la anterior vuelve a leer, por Claro, favor. claro, claro que sí. Mauricio Corona Espinosa nos dice, por ejemplo, la distritación electoral a un grupo vulnerable. Correcto. El tema de distritación no afecta solo a uno, sino a todos los ciudadanos que habitan en determinado ámbito territorial y que efectivamente al llevar a cabo una nueva distritación causa agravio a todos los que viven en esa comunidad, a todos los que viven en esa situación, o bien a un grupo vulnerable. Aquí decir la expresión es mucho más amplia y en ocasiones difícil de ubicar. Por ejemplo, si hablamos de discapacitados, que es grupo vulnerable, pero no los tenemos en un determinado distrito o en un determinado ámbito territorial. Pero si hablamos, por ejemplo, de comunidades indígenas o de afrodescendientes o probablemente de migrantes, sí es posible ubicarlos en determinado distrito y la distritación que venga a modificar puede efectivamente causarles agravio y tendríamos solo interés legítimo, no interés jurídico, porque no es individual, no es de una sola persona, sino de todos los que integran esa comunidad. No sé la otra si tenga vinculación con esto. La de Verónica la dejamos un poco más adelante para ver la relación que tiene con nuestro tema. Por favor, Verónica. Gracias. ¿La otra cuál es, Alex? Eh, Enseguida venía justamente la de Verónica Alejandra Orozco Barragán, Sí. pero esa se la leo. Vamos a dejarla para un Ok, poco más adelante, muy ya bien. cuando vayamos al final de la sesión de hoy, porque me Sí, parece que no está totalmente vinculada, pero no quiero dejar de contestarla. muy Sí, bien. por favor. La leemos más al Bien, ratito. sí, vamos entonces a la otra diapositiva. Sí. Mi propuesta de acción, de definición de acción. La acción es el derecho humano de acudir ante el órgano jurisdiccional competente para demandar, conforme a derecho, la satisfacción de una pretensión jurídica. Si es un concepto demasiado amplio, pretendo con esto que sea aplicable en cualquier rama del derecho procesal. Pero además, de acuerdo a la teoría más actualizada de los derechos humanos. Tenemos previsto en el artículo 17 de la Constitución el derecho de todo gobernado para acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado. Este derecho constitucional es un derecho que también está previsto en los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos. Pero además, conforme a la reciente doctrina jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos habla de un bloque de constitucionalidad, nos dice que lo más importante es la protección de los derechos humanos, con independencia de cuál sea su fuente, si la Constitución o un tratado suscrito por el Estado mexicano. Por eso, yo he optado por definir a la acción como un derecho humano.
Ya en esta expresión queda implicada la categorización de derecho constitucional, derecho fundamental o derecho subjetivo público, que la acción es un derecho humano, en consecuencia es para todos los seres humanos, sin distinción alguna. Pero también en el derecho internacional de los derechos humanos, ahora se reconoce que los derechos humanos no son únicamente para los seres humanos, sino también para las personas morales. Poco a poco se ha ido avanzando en este sentido y, sin embargo, no hay en el presente restricción para considerar que los derechos humanos corresponden también a las personas morales. Y yo diría también para los demás sujetos de derecho, aun cuando no tengan personalidad jurídica. Adelante, Noel. Buenas tardes a todos. Me llama la atención lo que comenta, que los derechos humanos también van dirigidos a las personas morales. Creo que diferimos un poco. Probablemente estemos analizando nosotros, a lo mejor estoy confundido, acláreme el dato. Yo siento que la normatividad que contiene los derechos humanos, que son las garantías, esas sí pueden ser, podríamos decir, destinadas a las personas morales, más no el derecho humano que en el fondo regulan esas garantías. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, una persona moral, pues obviamente tiene derecho a la seguridad jurídica, ¿no? A que se le respeten todos sus derechos en un juicio, ¿sí? Sin embargo, no puede reclamar procesalmente que se le respeten los derechos humanos, sino que únicamente va a poder reclamar que se le apliquen las garantías que contempla el derecho positivo, concretamente los primeros 29 artículos de la Constitución, y a lo mejor alguna norma secundaria que también contenga como bloque de constitucionalidad los derechos humanos, ¿no? Esa es mi opinión, aclárenme la duda si estoy en lo correcto o corregimos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Noel. Gracias. A ver, Iván Melgar, luego vuelvo con los que levantaron la mano. Nos dice que las garantías individuales pasaron a ser derechos humanos. No, este título que tenía nuestro capítulo primero de la Constitución ha sido muy analizada y criticada. Si las garantías son los medios para lograr la eficacia, la vigencia eficaz de los derechos, si la garantía es el proceso, pero no es la garantía individual como la leíamos en la Constitución. Sí, como leíamos en la Constitución antes de la reforma de 2011. Si los derechos humanos efectivamente surgen como derechos solo de los seres humanos, pero con el transcurso del tiempo, con la evolución de la teoría y, por supuesto, de la jurisprudencia, sobre todo de tribunales constitucionales y de tribunales internacionales competentes en materia de derechos humanos, se ha ido ampliando este concepto hasta abarcar también a las personas morales y a los sujetos sin personalidad jurídica. Por ejemplo, el buen nombre. El buen nombre no solo es un derecho de los seres humanos, sino también de las personas morales. El tema del respeto a la libertad de expresión, un derecho humano, es tanto para seres humanos como para personas morales. Lo que estamos aquí hablando, el derecho de acceso a los tribunales, no solo es para los seres humanos, es también para las personas morales. Y así podríamos seguir avanzando en varios otros temas. No es desafortunadamente nuestro tema, ni nos daría tiempo, pero creo que ejemplificativamente puede quedar resuelto de esa manera. ¿Sí?
Pablo Virus, adelante. Hola, ¿se escucha? Sí, adelante. Con respecto a lo que comentaban que las personas morales a veces, bueno, con lo que se difería, el concepto de persona, como que poco a poco, como usted menciona, se ha ido ampliando y dentro de este concepto de persona también entraría dentro de sus derechos humanos las personas morales. Esto también dicho por la propia Corte Interamericana o incluso jurisprudencias, como usted menciona. Gracias, Pablo. Jesús Abraham. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, Aquí gracias. un gusto saludarle. Yo quisiera preguntar más que nada partiendo de este concepto de acción, hay una duda nada más que tengo porque quiero aterrizarla en materia electoral. Por ejemplo, entonces la acción, de acuerdo a esta definición, quedaría únicamente, y solo quisiera corroborar si aplica únicamente al tema del derecho del acceso a la justicia a través de los tribunales competentes, que es decir, la autoridad jurisdiccional. Y cómo, por ejemplo, podría esto encajar si, por ejemplo, se llevase un proceso o algo diferente ante una autoridad que no fuera jurisdiccional. Por ejemplo, en materia de medios de impugnación electorales, tenemos el juicio de revisión administrativa en este momento. Entonces, esa parte que también implica una pretensión por parte de una persona que va a ejercer una acción, a mi entender, buscando una justicia o buscando satisfacer esa pretensión. Entonces, aquí, ¿cómo aplicaría ese concepto? O quisiera nada más una pequeña aclaración, cuando es una autoridad jurisdiccional la que resuelve o cuando es una autoridad que tiene funciones jurisdiccionales, pero que no es propiamente un juez o un magistrado de poder judicial. A ver, Jesús, voy a disculparme con quien les ha dicho eso, porque está en los programas de funciones jurisdiccionales de autoridades distintas a los tribunales. No, la jurisdicción solo es ante tribunales. Sí, el recurso de revisión administrativa, tanto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación como en la nueva Ley de los Medios de Impugnación en materia electoral, no es un juicio. Por tanto, no hay acción. Sí, pero además, para mí, la revisión administrativa electoral es un método autocompositivo de solución de controversias, porque es el propio instituto, aunque se trata de un superior jerárquico, el propio instituto el que revisa sus actos para poderlos confirmar, modificar o revocar. Sí, de tal manera que la acción solo existe, la acción procesal solo existe en el contexto del derecho procesal y proceso solo existe ante un tribunal. Sí, lo que se lleva a cabo ante otras autoridades son procedimientos. Y en nuestra materia, aparte de la revisión administrativa, que está regulada y ha sido regulada por mucho tiempo como medio de impugnación, reitero, para mí es un método autocompositivo de solución de controversias. Pero vayamos a otro tema dentro de la materia electoral: el procedimiento especial sancionador y el procedimiento ordinario sancionador. ¿Sí? No son procesos, no hay acción, y sin embargo, si hay una queja o denuncia, si no hay demanda, hay una queja o denuncia, y a partir de ahí inicia el procedimiento. Y si leemos toda la normativa de estos procedimientos, pareciera que se trata de un juicio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene jurisprudencia que establece que en aquellos procedimientos que se siguen a manera de juicio o proceso, se deben aplicar las mismas reglas del debido proceso, porque son similares. A ver, creo que hoy la tecnología nos quiere dejar avanzar. Sí, ojalá los que tienen
los que están con nosotros más bien tengan cuidado con sus micrófonos. Hoy en la mañana escuchaba yo en un noticiario de una reunión de funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde un servidor público se descuidó y le costó el trabajo. Tuvo que renunciar por todo lo que se pudo ver a través de estos métodos de comunicación tan novedosos, pero que nos exponen a muchas cosas. Bueno, bien, espero que haya quedado claro, Jesús. Sí, hay procedimientos que se parecen a los procesos sin ser procesos. El proceso es necesariamente ante órgano jurisdiccional, ante un juez. Claro, también en la doctrina vamos a encontrar diferencias. Yo no comparto la opinión del maestro Humberto Briceño Sierra, un extraordinario procesalista que nos dice que el árbitro lleva a cabo función jurisdiccional. Para mí no. El arbitraje es otro método heterocompositivo de solución de controversias. Pero no es juicio, no es proceso. Incluso el arbitraje por equidad no se rige por las reglas establecidas en la ley, sino por el pacto que entre los interesados hayan hecho. Sí, el tema procesal es un tema un tanto complejo, no es tan fácil, no es tan sencillo, y sí nos puede llevar a confusiones a tal grado que podamos decir que algo que no es proceso, porque no se lleva ante un tribunal, pues se parece y debemos aplicarle las mismas reglas. Sí, las reglas del debido proceso, cuando hay una queja, cuando hay una denuncia y existe un conflicto de intereses de trascendencia jurídica, probablemente sí tengamos que respetar las reglas del debido proceso, pero no siempre. La mediación, la conciliación y otros métodos autocompositivos de solución de controversias se caracterizan justamente por no tener formalidades. No podemos exigir que se cumplan las formalidades del debido proceso porque se huye del proceso, porque es tardado, porque es formalista, porque es caro, por muchas razones. Entonces no le podemos aplicar las reglas del proceso. Son métodos informales. En cambio, en el arbitraje sí se debe llevar a cabo un trámite similar al proceso, con la diferencia de que no hay un tribunal, sino un árbitro que puede ser árbitro del Estado o un árbitro particular designado por los interesados. Sí, no voy a meterme más al tema también, son temas complicados y atrayentes, por supuesto, con muchos puntos de vista que pudieran no coincidir todos y que entráramos en polémica que no nos permitiera continuar con nuestros temas. Que ya de por sí veo que ha avanzado el reloj bastante y todavía nos falta muchísimo. Si no hay otra intervención, continuamos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Alex. La definición de pretensión procesal. La demanda contiene una pretensión del actor. Si el actor no tuviera una pretensión por satisfacer mediante el proceso, seguramente no ejercitaría la demanda para iniciarlo, ya que él persigue siempre un fin concreto en su interés y no una declaración abstracta y teórica acerca del contenido de la ley. Cuando contemplamos la demanda en su entidad propia, aparece inevitablemente la pretensión con el fin concreto que el demandante persigue, es decir, las declaraciones que pretende se hagan en la sentencia. Esa pretensión es, por lo tanto, el petitum de la demanda
lo que se pide en ella que sea reconocido o declarado en la sentencia a favor del demandante. Yo digo que sin pretensión sería ilógica una demanda. Esto que nos dice Davis Echandía, una declaración abstracta y teórica del contenido de la ley, yo no puedo entender quién pudiera hacer una demanda así. Dime, tribunal, ¿qué debo entender por obligación alimentaria? Porque no entiendo la ley. Me parece que nadie daría entrada, nadie admitiría una demanda de esta naturaleza. En toda demanda, por eso es demanda además, por eso es demandante, porque está pidiendo algo. Demandar es pedir. El actor es el que pide algo al tribunal. Un actor sin pretensión me parece carente de toda lógica. Una demanda sin demanda, es decir, sin pretensión, no tendría sentido la presentación de la demanda y mucho menos la admisión de la demanda. Estaríamos ante una demanda frívola. Y la frivolidad normalmente en todos los códigos procesales se sanciona. Se sanciona al actor que actúa de manera frívola. Sí, la pretensión siempre estará presente en toda demanda. Adelante, Ayrton, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Ayrton, doctor. Ayrton. Ayrton, sí. Ayrton, adelante. Sí, respecto a la frivolidad, tengo una duda. Si bien Sí. es cierto, como ya lo menciona, es una cuestión que es sancionada incluso por el derecho electoral, ¿realmente es una práctica del tribunal sancionar realmente por la frivolidad? Es decir, ¿hasta qué punto se puede considerar que una demanda pueda ser considerada frívola? Sí, en la materia electoral que yo sepa no hemos impuesto nunca, y digo hemos porque 10 años fui magistrado, pero nuestro tribunal lleva aproximadamente 30 años, si tomamos en cuenta desde el primero que se instituyó en 1987, 35 años de tribunales electorales. Y ya desde el Tribunal de lo Contencioso Electoral y después en el Tribunal Federal Electoral definimos el recurso, porque no había juicios, el recurso frívolo. Y actualmente se sigue definiendo el medio de impugnación frívolo. Pero que yo me acuerde, nunca hemos impuesto sanción a nadie por haber presentado una demanda frívola. Y las definiciones sí están ahí en los reglamentos, no en las leyes, sino en los reglamentos, diciendo que es aquella demanda en la que evidentemente se formula una pretensión sin tener fundamento jurídico. Que es evidente que no hay posibilidad de que alcance su pretensión el actor. ¿Por qué? Porque no hay base jurídica para ello. Sin embargo, reitero que yo me acuerde, nunca hemos sancionado a nadie por una demanda frívola. Adelante, Josué. No te escuchamos, Josué. A ver si mientras Josué logra hacerse escuchar, Mauricio creo que también levantó. A ver, ¿quién? Adelante, Josué. Bueno, solo decía que sí, exactamente, pues los medios de impugnación frívolos generalmente se desechan, pero sí, bueno, no fue en su integración, maestro, bueno, fue en la integración reciente que hubo un actor, ya ve que luego hay actores de esos que promueven como 100 medios de impugnación por semana o así, y entonces la sala superior de tantos medios de impugnación, generalmente se los desechaban porque eran frívolos, de tantos medios de impugnación que promovía y que generalmente eran frívolos,
lo sancionó, es de 2020 el presidente, lo voy a buscar y se los voy a mandar, pero sí le sancionó por tantos medios de impugnación frívolos que promovía. Correcto. Ojalá nos envíes el dato, Josué, Sí. porque sí es interesante. Y qué bueno, porque eso se debería de hacer con mayor frecuencia para evitar esas demandas frívolas. Gracias. Mauricio, creo que habías levantado la mano también. Gracias, doctor. Es que en el mismo sentido, híjole, incluso la jurisprudencia de la Sala Superior en relación a la frivolidad, pues de cierta manera sí ha quedado como rebasada, porque si bien es cierto, cuando encuentran estos supuestos de frivolidad, únicamente los desechan, salvo el caso que comenta Josué. Sin embargo, en los partidos políticos hay una indicación por parte de las representaciones jurídicas muchas veces que te piden y que el propio partido o el instituto político dice, oye, esto es como tiro por viaje, es decir, hay que presentar más para que vean que sí estamos haciendo algo, o incluso también personas que quieren hacerse notar. Sin embargo, a la fecha, o sea, sanción económica, sanción privativa en un tal sentido, o una falta administrativa, pues como que el tribunal no ha llegado hasta ese sentido. Efectivamente, Mauricio. Hay partidos políticos que ya tienen el formato de demanda y que incluso anotan espacios para poder poner una paloma o una X diciendo esta causal de nulidad es la que la que motiva mi demanda. Y muchas veces, como no están preparados y para evitarse problemas, pues ponen marca en todos los paréntesis o en todos los espacios que están destinados para esa marca, lo que hace que la demanda incluso sea incongruente. Sí, y la frivolidad es evidente. Esto lo hemos vivido desafortunadamente todo el tiempo en la materia electoral. En 1994 tuvimos 83,000 demandas de ciudadanos con motivo de la expedición o no expedición de la credencial para votar. Y lo mismo de la inclusión o exclusión de la lista nominal de electores. La mayoría de estos casos eran casos fundados. Tenía razón, pero en muchos casos también vemos que las demandas se presentan solo, como decía creo que Josué, para que vean que se está actuando en el jurídico del partido. Y la frivolidad resulta evidente. Sin embargo, reitero, el tribunal no ha tomado la práctica de la sanción. Si tenemos ese caso, ojalá Josué nos diga cuál es, porque sí será interesante y sería ejemplificativo además exponerlo incluso en alguna conferencia, en alguna plática, para que sepan que de vez en cuando sí se impone sanción. Gracias. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alex. Esta es mi propuesta de pretensión procesal. Pretensión es la declaración que a favor de su interés jurídico el actor solicita en su demanda al órgano jurisdiccional para resolver el litigio conforme a derecho al momento de dictar sentencia. Aunque esto todavía lo estamos revisando hoy, tendré que quitarle la palabra jurídico. Pretensión es la declaración que a favor de su interés el actor solicita en su demanda, porque ya no necesariamente es el interés jurídico, sino el interés legítimo, siguiendo la doctrina que se adoptó primero formalmente en la ley de amparo. Para nosotros también es suficiente el interés legítimo para poder promover un medio de impugnación. Bien, en términos más sencillos, breves, rápidos, claros, ¿qué es la pretensión procesal? Lo que pide el actor del tribunal. Obviamente siempre deberá estar sustentado en hechos y en derecho.
aunque el derecho no necesariamente como requisito de procedibilidad. Conocemos la jurisprudencia que establece que con el solo hecho de que se diga qué es lo que se pide, con eso es suficiente para que el tribunal pueda aplicar el derecho aplicable al caso concreto, teniendo los hechos que sustenten la pretensión debidamente narrados en la demanda. Hemos abandonado la tesis de los medios de impugnación de estricto derecho, sobre todo en recurso de reconsideración y en juicio de revisión constitucional electoral, que originalmente se pedía a los demandantes, a los actores, que expresaran con toda precisión sus conceptos de agravio, razonamientos lógico-jurídicos para poder demostrar al tribunal que la autoridad responsable o el partido político responsable había infringido la normativa aplicable y que por tanto se debería dictar una sentencia a favor del actor. Todo esto ha venido a pesar de que la suplencia de la queja no es aplicable legalmente a todos los medios de impugnación. Esto ha venido a modificar la práctica procesal electoral y la suplencia de la queja se da en todos los medios de impugnación, a pesar de que no haya fundamento jurídico para ello. Es en beneficio del justiciable y por tanto se ha procedido de esa manera. Vamos este es el precedente, el AG 122-2022, es totalmente reciente. Sí, tomo nota para leer ese caso. AG 122, correcto, gracias. Sí. Lo voy a anotar para poder revisar la sentencia y poderla citar en otros casos, dándote crédito, Josué, aunque no me acuerde tu nombre, cuando lo cite, por supuesto. Sí, claro. De hecho, le puedo leer rápido un párrafo. Dice, esta sala superior ha percibido a la quejosa para que en lo sucesivo se abstuviera de promover escritos frívolos cuya pretensión o contenido ya había sido materia de pronunciamiento de este órgano jurisdiccional, pues en caso de persistir se le iba a poner una medida de apremio a las que hace alusión la ley general y ya después desarrolla por qué la multa. Correcto, gracias. Sí, dicen que bajo advertencia no hay engaño. Ya se le había advertido, no cumplió, se aplicó el medio de apremio. Perfecto, gracias, Josué. Seguimos, por favor, Alex. Para mí, estos conceptos vamos a suprimir, perdón, esta de actor. Vamos a la siguiente, por favor, Alex. Para ir directamente a los titulares, a la siguiente, por favor. A los titulares de la acción procesal. A la siguiente, por favor, Alex. Yo te digo en dónde nos detenemos, a la otra. Vamos a hacer nuestro análisis conforme a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Voy a tratar el final de la sesión de mañana de dedicar unos minutos a la Ley General de los Medios de Impugnación, cuya suerte parece que ya está anunciada, pero en tanto no tengamos sentencia, habrá que estudiarla. Sin embargo, es repetitiva y es mucho más amplio lo que establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación que actualmente está en vigor por la suspensión de la nueva Ley Procesal Electoral. Y vamos a hacer la exposición conforme a estos temas. Adelante, Mauricio. Doctor, una consulta ahí meramente técnica y procesal. Yo en una exposición el fin de semana les comentaba a unas personas que si esa suspensión en su caso o en su defecto le hubiera tocado al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral como un acto dinámico le hubiera ordenado a la Cámara de Diputados en mantener
publicadas las leyes que se encuentran en vigor, como las reformas previas a la promulgación, a la publicación, perdón, del 2 de marzo de 2023, porque si bien es cierto, entramos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores y encontramos en vigor todavía, o encontramos publicadas las leyes que se publicaron el día 2 de marzo del 2023, y y eso genera un conflicto al momento de los especialistas del derecho electoral, porque no las pueden encontrar. Muchísimas gracias. ¿Cuál sería su opinión ahí, doctor? Con gusto, Mauricio. Yo no he tenido problema en consultar las dos leyes en el portal de la Cámara de Diputados. Sí, tanto la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, aunque se establezca que está abrogada, como la Ley General de los Medios de Impugnación. Sí, sí he podido consultar las dos. Sí. Ahora, el tema es más práctico que jurídico y es más de enfrentamiento político que no debería de existir. Si estamos en un país, en un estado de derecho, para mí todo estado es de derecho, pero ha habido tanto problema, sobre todo en Europa, que después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a hablar del Estado de Derecho, del Estado constitucional de derecho y del Estado de Derecho constitucional y democrático. Para mí, todo Estado tiene que ser de derecho, todo Estado debe ser constitucional y todo Estado debe ser democrático. Pero, en fin, estos son calificativos de la Segunda Guerra Mundial para acá. ¿Qué es lo que debe hacer la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados, en su biblioteca, debe mantener todas las leyes. Puede anotar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, abrogada por disposición del artículo transitorio tal de la Ley General de los Medios de Impugnación, publicada en el Diario Oficial del 2 de marzo de 2023, y luego también aplicar esta nueva ley. Pero para poder evitar confusiones, deberían también publicar el acuerdo de suspensión del magistrado, del ministro instructor, en la correspondiente contradicción constitucional, controversia constitucional. No lo hacen así, pero es por temas de política, no de derecho. Entonces, sí, los que nos dedicamos a la materia tenemos o debemos tener el cuidado de saber qué ley estamos consultando, qué ley se está aplicando. Si tenemos acuerdo también de la Sala Superior, el acuerdo 1 de 2023, en el que se ha sustentado la tesis de qué ley es la aplicable. Dada la suspensión de la Ley General de los Medios de Impugnación, todos los medios de impugnación promovidos del 2 de marzo al 27 de marzo se rigen por la Ley General de los Medios de Impugnación. Los medios promovidos antes de esa fecha y a partir del 28 de marzo, dada la suspensión, se rigen por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Sí, en este momento estamos aplicando la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación debido a la suspensión decretada en la Suprema Corte. Y una vez que hemos visto la discusión y votación de la primera parte de este decreto que abarcaba 6 leyes y que se dividió para aprobar primero las reformas de 2, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidad Administrativa, ya vimos lo que sucedió. Podemos casi estar seguros de lo que sucederá con las otras 4 leyes, 3 reformadas y adicionadas
y la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Sin embargo, por pronto, desde el punto de vista académico, tenemos que estudiar las dos. Pero para mí en lo personal, la que va a prevalecer es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, dada la inconstitucionalidad que pienso declarará la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este decreto publicado el 2 de marzo de 2023. Espero haber contestado la pregunta y claro, todos debemos tener mucho cuidado. Con gusto, Mauricio. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alex. Este artículo 12 realmente nada nos dice. Nos dice todo, pero nos dice nada. ¿Quién es el titular de la acción procesal electoral? Quien estando legitimado lo presente por sí mismo o en su caso a través de representante. ¿Y quién está legitimado? Ya no nos dijo más el legislador en este artículo. Por tanto, no obstante lo que está previsto en el artículo 13, a mí me lleva a revisar toda la Ley General de Medios de Impugnación. Pero vamos con la siguiente diapositiva, por favor, Alex. Bajo el rubro de la legitimación y de la personería, tenemos los sujetos de derecho que están legitimados. Y establece la ley en su artículo 13, párrafo 1, la presentación de los medios de impugnación corresponde a, inciso A, los partidos políticos. Vamos a la siguiente, por favor, Alex. B, los ciudadanos y los candidatos. C, las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos. Y D, los candidatos independientes. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alex. Y luego vamos a regresar a estas dos. Sí, de acuerdo a lo que acabamos de leer de manera sintetizada, están legitimados como titulares de la acción procesal electoral en términos del artículo 13 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, los partidos políticos, nacionales y locales. La ley no hace esta precisión. Esta es una precisión que yo agrego después de analizar toda la ley y, por supuesto, a partir de la práctica, porque el legislador solo nos dijo partidos políticos, pero yo abarco a todos, partidos políticos nacionales y partidos políticos locales. Depende del medio de impugnación y depende del momento en el que nos encontremos. Acordémonos que los actos impugnables ante el Tribunal Federal son definitivos y firmes. Esto significa que se han agotado todos los medios ordinarios de impugnación y los medios ordinarios, por regla, en elecciones locales y municipales, los medios ordinarios están en la legislación local. Pero aquel partido político local que haya participado en la elección, que haya promovido un medio de impugnación, está legitimado para promover los medios de impugnación que están previstos en la ley federal. Sí, por eso es que yo agrego partidos políticos nacionales y locales. Depende ya del caso concreto para saber si está legitimado o no. Y lo mismo pasa con las agrupaciones políticas. Hay agrupaciones políticas nacionales y agrupaciones políticas locales. Si depende del caso concreto, que pueda una agrupación política local promover los medios de impugnación previstos en la ley federal. Y lo mismo con candidatos de partido, candidatos independientes, ciudadanos
y cualquier tipo de organización política de ciudadanos. Organizaciones de ciudadanos. Regresamos 2 diapositivas antes, por favor, Alex. Ahí, gracias. Vean, partidos políticos. Nos dice el legislador en este inciso A del párrafo 1 del artículo 13. Los partidos políticos a través de sus representantes legítimos. ¿Quiénes son sus representantes legítimos? 1. Los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, cuando éste haya dictado el acto o resolución impugnado. Claro, es redundante la redacción. Si no ha dictado el acto o resolución impugnable, pues no es responsable. Pero para mayor claridad, ahí está esta precisión. En este caso, solo podrán actuar ante el órgano en el cual estén acreditados. Hemos establecido tantas excepciones que ya esta segunda parte en la práctica no se acata. Siempre con el ánimo de facilitar el acceso de los justiciables a la impartición de justicia electoral. Sin embargo, es norma vigente y si el tribunal, por conducto de sus salas, decide desechar una demanda porque fue promovida por un representante, pero ante órgano distinto del responsable, el desechamiento estará ajustado a derecho. Cuidado con no atender esta segunda parte. El representante del partido político ante un órgano electoral solo está legitimado para impugnar actos de ese órgano electoral y no de otros. Si está legitimado ante un órgano distrital, no puede impugnar el acto o resolución de un órgano local, y menos aún de un órgano central. Aunque, insisto, en la práctica hemos establecido muchas excepciones. En la fracción segunda, los miembros de los comités nacionales, estatales, distritales, municipales o sus equivalentes según corresponda. Sí, equivalente a comité nacional, comité estatal, porque la denominación de los órganos de dirección de los partidos políticos pueden modificarse, se pueden adecuar a una estructura totalmente particular, pero por eso la expresión o sus equivalentes, siempre que sea órgano de dirección nacional, estatal, distrital o municipal. ¿Por qué en este orden? Porque así está la estructura de los órganos administrativos electorales. El Instituto Nacional Electoral tiene órganos centrales, locales, distritales, federales y municipales, aunque los municipales son por excepción. En la geografía local y en la estructura de los institutos electorales locales, tiene órganos centrales, que son estatales, órganos distritales locales y órganos municipales. Por eso, esta enumeración, para comprender a todos, tanto al Instituto Nacional Electoral como a los institutos electorales de cada una de las 32 entidades federativas. Vinculado, por supuesto, al estatuto del partido, partido político nacional o partido político local. Tener cuidado en cada caso para poder saber si el representante está o no legitimado en términos de este artículo 13, párrafo 1, inciso A de la Ley General. En la fracción tercera, los que tengan facultades de representación conforme a sus estatutos
o mediante poder otorgado en escritura pública por los funcionarios del partido, de los funcionarios facultados para ello, funcionarios del partido. No solo el poder, sino el mandato, que tampoco está aquí mencionado. Pero por esto podemos advertir también que en la materia electoral no está admitida la gestión de negocios. El gestor de negocios es el que no está obligado, no es representante legal, pero tampoco es apoderado y tampoco mandatario del dueño del negocio, que puede actuar en otras materias, en la materia penal, en la materia civil, en la materia familiar, en la materia mercantil. Sí, en muchas materias se acepta la gestión de negocios. Por regla, en materia administrativa no se acepta e incluso se prohíbe la gestión de negocios. Y en la materia electoral no está prevista. Para mí está prohibida tácitamente la intervención de un gestor de negocios porque no se ubica en ninguno de los supuestos de legitimación procesal que tenemos, en este caso en el inciso A, para los partidos políticos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alex. Ahí ya está. Inciso B, los ciudadanos y los candidatos por su propio derecho sin que sea admisible representación alguna. Esta norma ha sido superada por la jurisprudencia del tribunal. Me parece no solo inconstitucional, sino inconvencional. La institución de la representación tiene no solo una función jurídica legal, sino práctica. La función de la representación legal es fundamentalmente para quienes no tienen capacidad de ejercicio. Pero los ciudadanos, que obviamente tienen capacidad de goce y de ejercicio, y los candidatos que están en la misma circunstancia con capacidad de goce y de ejercicio, ¿por qué no pueden hacerse representar por un apoderado o un mandatario? Sin que sea admisible representación alguna. Esto, insisto, para mí es inconstitucional, es inconvencional y la Sala Superior ha establecido jurisprudencia dejando sin efecto esta norma y aceptando que los ciudadanos y los candidatos puedan concurrir por sí mismos o bien por conducto de un representante debidamente acreditado. En el inciso C, tenemos las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos por conducto de sus representantes legítimos, de conformidad con los estatutos respectivos o en los términos de la legislación electoral o civil aplicable. Hablamos de organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos. No toda organización, no toda agrupación de ciudadanos es agrupación política nacional o agrupación política estatal. Se pueden organizar como sociedad civil o como asociación civil. Y aunque parezca raro, en la práctica hemos encontrado casos de personas morales que están constituidas conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles y que tienen fines políticos. Bueno, en todos estos casos, la representación se rige por la normativa estatutaria
o bien por la normativa legal. En el caso de las personas organizadas como sociedades mercantiles, la representación legal está prevista en la Ley General de Sociedades Mercantiles. En el caso de sociedades civiles y asociaciones civiles, es el estatuto de cada sociedad o asociación la que determina cuáles son sus órganos de representación. Por eso también el legislador hace esta diferencia entre ley electoral, ley civil y estatuto. Depende del caso particular la normativa que debemos atender. Si hay una ley reguladora de la organización correspondiente, vamos a pensar un sindicato. Las normas del derecho laboral rigen a los sindicatos y habrá que estar a lo dispuesto en esa ley laboral para saber cuáles son los órganos de representación. Si depende del caso concreto para poder determinar ante la organización de ciudadanos cuáles son los órganos de representación y qué requisitos deben satisfacer. Finalmente tenemos a los candidatos independientes y establece la ley a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por estos a los que se encuentran acreditados ante el instituto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de esta norma para establecer que los candidatos independientes pueden actuar por sí mismos o por conducto de los representantes que ellos determinen. Puede ser un apoderado, puede ser un mandatario o de acuerdo a la escritura de la asociación civil que los apoye, como se determine esta representación. Perdón, no vi quién hizo un comentario o levantó la mano. Abra su micrófono e intervenga sin problema. Adelante. Iván. Adelante, Iván. ¿Sí me escucha ahí? Sí. Ah, ok. Es que yo le quería hacer una pregunta y era respecto de si podía repetir lo que dijo en las dos primeras fracciones del inciso A, por favor, porque no alcancé a notar bien y me perdí un poco. A ver, vamos a las dos fracciones. Vamos a la diapositiva anterior, por favor, Alex. La primera. Decíamos que, la siguiente, Alex. Lo que decíamos es que esta norma de que solo pueden actuar ante el órgano en el cual estén acreditados, que en la práctica hemos superado esta restricción y lo que se facilita es el acceso de los partidos políticos a la impartición de justicia y muchas veces, aunque el promovente, el que comparece a nombre del partido político, no esté acreditado ante el órgano emisor del acto, se admite su demanda. Obviamente por esta razón, no por alguna otra causal de improcedencia. Nos ha sucedido mucho que en la vida práctica el Instituto Nacional Electoral, sobre todo los órganos centrales, solicitan el apoyo de órganos distritales para poder notificar la resolución que impugna el actor. Sí, pero el órgano distrital solo fue ente auxiliar del órgano central, que es el que emitió el acto. Y esta coadyuvancia fue solo para notificar la resolución que emitió el órgano central. Pero muchas veces el actor, no sé si de buena o de mala fe, presenta su demanda firmada por conducto del representante ante el órgano distrital que notificó. Evidentemente ese órgano distrital no es la autoridad responsable. Y sin embargo, en la práctica hemos admitido esas demandas
diciendo que la actuación del instituto pudo inducir a error al partido, porque si bien es cierto que el acto fue emitido por un órgano central, porque fue notificado por un órgano distrital, pudo haber pensado el representante del partido que era suficiente con la firma del representante ante el órgano distrital notificador, y por tanto se han admitido las demandas, no se han desechado, no obstante lo previsto en esta fracción primera del inciso A del párrafo 1 del artículo 35. Y en cuanto a los miembros de los comités nacionales, estatales, distritales y municipales, dijimos no importa su denominación, sino su carácter de órgano director del partido político. ¿De cuál partido político? ¿Partido político nacional o partido político local? Claro, en este caso de partido político nacional o local, cuando hablamos de comités distritales, habrá que diferenciar entre el comité distrital federal y el comité distrital local. En el caso de los comités municipales, lo mismo. ¿El partido político es nacional o es partido político local? Para poder saber quiénes de los dirigentes municipales están legitimados para promover el medio de impugnación. Esto solo lo podemos analizar, lo podemos resolver al momento de conocer el caso concreto. Espero haber cumplido la misión, Iván, que haya quedado claro. Sí, doctor, muchas gracias. Con gusto. Vamos nuevamente hacia adelante, Alex. Esto ya pasamos, vamos a la siguiente. Esto también. Vamos a la otra, por favor. Vamos a analizar el libro segundo de los medios de impugnación y de las nulidades en materia electoral federal. Es el rubro del libro segundo. No vamos a entrar a nulidades nosotros, sino a algunas reglas particulares de cada uno de los medios de impugnación. Y en especial, lo que nos interesa, quiénes son los representantes legitimados para poder promover los medios de impugnación. Y también saber al mismo tiempo quiénes son los entes, los sujetos de derecho que son titulares de la acción procesal electoral. Vamos a la siguiente, por favor, Alex. Empiezo con el artículo 45, que corresponde al recurso de apelación. No me ocupo del recurso de revisión porque no es procesal. Si lo procesal es solo ante los tribunales. Y tampoco me ocupo del juicio para dirimir las controversias entre los servidores públicos y el Instituto Nacional Electoral, porque para mí no es electoral, es laboral. Es para dirimir las diferencias o conflictos laborales entre los servidores públicos y el Instituto Nacional Electoral. Y tampoco entro al tema del juicio para resolver los conflictos o diferencias laborales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sus servidores o los servidores públicos adscritos al tribunal, porque tampoco es materia electoral. Si me dedico única y exclusivamente a la materia electoral, no a la materia laboral electoral y tampoco al recurso de administración, que, insisto, es método autocompositivo de solución de controversias. Empezamos con el recurso de apelación, artículo 45. Párrafo 1. Podrán interponer el recurso de apelación a
De acuerdo con los supuestos de procedencia previstos en el artículo 40 y 41 de esta ley, los partidos políticos o agrupaciones políticas con registro a través de sus representantes legítimos. B. En el caso de imposición de sanciones previsto en el artículo 42 de esta ley, 1. Los partidos políticos en los términos señalados en el inciso A del presente artículo. 2. Los ciudadanos por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna. 3. Las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos, a través de sus representantes legítimos, de conformidad con los estatutos respectivos o en los términos de la legislación aplicable. Vamos a la siguiente diapositiva y luego regresamos a esta otra vez. 4. Las personas físicas o morales, por su propio derecho o a través de sus representantes legítimos, según corresponda y de conformidad con la legislación aplicable. 5. Los dirigentes, militantes, afiliados, adherentes o simpatizantes de un partido político nacional. Acuérdense que toda esta enumeración es para el caso de imposición de multas. Multas que impone el Instituto Nacional Electoral por conducto de sus órganos competentes. Inciso C. En el supuesto previsto en el artículo 43 bis de esta ley, 1. Los partidos políticos que se encuentren en periodo de prevención o en liquidación por conducto de sus representantes legítimos al momento del inicio del periodo de prevención. Y 2. Las personas físicas o jurídicas que se ostenten como acreedores del partido político en liquidación por propio derecho o a través de sus representantes. Regresamos a la otra diapositiva, por favor. Aquí tenemos una legitimación importante para poder promover el artículo 45, párrafo 1, inciso A. Podrán interponer el recurso de apelación A, de acuerdo con los supuestos de procedencia previstos en los artículos 40 y 41 de esta ley, los partidos políticos y agrupaciones políticas con registro. Vean cómo se limita la procedibilidad del recurso de apelación. Solo los partidos políticos y las agrupaciones políticas con registro. Aparentemente, nadie más. La enumeración amplísima que leíamos en el inciso B es para el caso de imposición de sanciones. Yo resumiría diciendo el sancionado tiene derecho a impugnar la sanción. ¿A quién se puede sancionar? A todo aquel que incurra en una infracción a la normativa electoral general. ¿Quiénes pueden incurrir en infracción? La ley hace una enumeración amplísima en la parte correspondiente a procedimientos sancionadores. No vamos a leer todo. El libro octavo, que se refiere a los regímenes sancionador electoral y disciplinario interno, en su título primero, establece cuáles son las faltas electorales o infracciones y la sanción que corresponde. Y en el artículo 442 enumera en el párrafo 1, en los incisos A a M, todos los sujetos de derecho que pueden ser susceptibles de sanción.
susceptibles de cometer infracción y por tanto de ser sancionados. Y aquí la ley procesal hace referencia a partidos políticos, a ciudadanos, a organizaciones políticas, a organizaciones de ciudadanos, a agrupaciones políticas y agrupaciones de ciudadanos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y también vean, no obstante que ya hizo referencia a ciudadanos y ciudadanas, evidentemente, en la fracción cuarta se hace referencia a personas físicas o morales. Sí, amplía el catálogo de manera, yo diría, universal, porque persona física es todo aquel ser humano que ya nació jurídicamente y que vive, que no ha muerto, y que es susceptible de cometer una infracción y en consecuencia de ser sancionado. La propaganda política no debe ser denigratoria ni debe ser calumniosa. Si en una barda se pintara propaganda calumniosa en agravio de un candidato, por ejemplo, la autoridad, previo procedimiento sancionador, podría imponer una sanción al propietario o poseedor del inmueble en donde se hizo la pinta correspondiente. Porque acuérdense que para poder pintar la barda, un muro de propiedad privada, se requiere la autorización del dueño o poseedor del inmueble. Si el poseedor o dueño del inmueble dio autorización, es corresponsable de lo pintado en esa barda o en ese muro y puede ser sancionado. El propietario pudiera ser menor de edad. Eso no obsta para que la responsabilidad haga que se le imponga sanción al menor de edad. El menor de edad, por supuesto, tiene derecho a defenderse, pero no podrá hacerlo por sí mismo, sino tendrá que hacerlo por conducto de la persona que ejerce la patria potestad o la tutela sobre él. Y si no hubiera quien ejerciera patria potestad o tutela, habría que designarle a un tutor especial para poder litigar en contra de la autoridad sancionadora. Por eso este tema de personas físicas es amplísimo. No necesariamente ha de ser un nacional, puede ser un extranjero. Y tenemos normas específicas que establecen las infracciones que puede cometer un extranjero. Y por supuesto, los medios de sanción para la conducta de ese extranjero que ha incurrido en infracción a la normativa electoral nacional. Digo nacional abarcando tanto leyes generales como leyes locales. Bien. ¿Algún comentario, duda o pregunta? El tema, vamos nuevamente al anterior, por favor. Alex. Adelante, Dimitri. Micrófono, Dimitri. No te escuchamos, Dimitri. Parece que correcto, va a escribir. Bien. Va a escribir su mensaje, ¿no? Ustedes, por favor, Alex. Ok, doctor, sí.
Gracias. Aquí cuando leemos los partidos políticos, no necesitamos hacer ya mayor precisión porque tenemos que ver que, no, perdón, era la anterior, Alex. Sí. La anterior de donde estábamos. Exacto, aquí. Cuando leemos los partidos políticos y agrupaciones políticas, ya no se hace mayor precisión porque debemos estar a lo dispuesto en el artículo 13 que ya hicimos referencia, que ya mencionamos. Los partidos políticos, ¿por conducto de quién? Por conducto de sus legítimos representantes que están mencionados en el artículo 13 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Por eso ya no se hace una repetición de estos legitimados. Vamos ahora sí a la siguiente, la de juicio de inconformidad. Dice Dimitri que qué pasaría si el muro o la barda es de un particular y no le pidieron autorización. Bueno, el único responsable de lo ahí difundido, para mí es un medio de comunicación también, de lo ahí difundido sería la persona, partido político, agrupación política o quien sea, que hizo la pinta, sin que el propietario o poseedor tenga responsabilidad alguna por lo pintado en la barda de su propiedad. Antes bien, él tendría derecho a demandar el pago de daños y perjuicios. Es decir, pintaron la barda con propaganda política que yo no autoricé, nadie me pidió permiso. Para empezar, borren lo que pintaron. Luego, pinten como estaba pintada. Y además, me pagan daño moral, porque yo detesto al partido político que hizo propaganda en la barda. Es más, todo el mundo sabe que yo pertenezco a otro partido político del que me siento orgulloso en pertenecer. Así que esto me trae mala fama entre mis compañeros de partido y entre mis vecinos, que están diciendo que cambié de partido, que soy golondrino político. Páguenme daño moral. El tema puede ser amplísimo, pero no tendría ninguna responsabilidad si no dio autorización. Como también hemos visto en las noticias cómo se ha estado borrando propaganda que se ha autorizado pintar y que no se ha autorizado despintar, que es otro tema también interesante en estos días. Bien, creo que quedó resuelta la duda, ¿verdad? Gracias, Dimitri. Vamos a otro tema en cuanto a juicio de inconformidad. De acuerdo al artículo 54 de la misma Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, el juicio de inconformidad solo podrá ser promovido A, por los partidos políticos y B, los candidatos. Vean cómo en este caso la titularidad de la acción procesal electoral se reduce sumamente. Solo los partidos políticos. Los candidatos excepcionalmente. Pero vean la excepción. Los candidatos exclusivamente cuando por motivos de inelegibilidad la autoridad electoral correspondiente decida no otorgarles la constancia de mayoría o de asignación de primera minoría. En todos los demás casos, solo podrán intervenir como coadyuvantes en términos de lo establecido en el párrafo 3 del artículo 12 de la presente ley. La restricción
a quién corresponde la titularidad de la acción procesal electoral para promover juicio de inconformidad. Realmente solo a los partidos políticos, a nadie más. Bueno, sí, también en la jurisprudencia, a las coaliciones. Las coaliciones son diferentes a los partidos políticos. Es más, de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al celebrar convenio de coalición, se debe precisar quién estará legitimado para promover los medios de impugnación. Así que no solo los partidos políticos individualmente considerados, sino también las coaliciones, que son agrupaciones o asociaciones de partidos políticos. Los candidatos, únicamente cuando sean considerados inelegibles. Sí, a ver, luego vamos a ese tema. Si los candidatos solo cuando sean considerados inelegibles. Sin embargo, la jurisprudencia del tribunal ha dado la posibilidad de que el candidato pueda promover el medio de impugnación, aunque no se trate de temas de elegibilidad, siempre que su partido político, que el partido político que lo postuló, no promueva el medio de impugnación en defensa del interés del partido y del candidato. Porque muchas veces podemos advertir que los partidos políticos se ponen de acuerdo. Yo no demando en tal lugar y tú no demandas en esta otra parte. Hacen sus arreglos extra jurídicos, para mí, fuera del ámbito del derecho, o cuando menos fuera del ámbito de la licitud, y se abstienen de impugnar. En esos casos, la jurisprudencia de la Sala Superior ha establecido que eso no pasa. Por supuesto que sí, Mauricio. No tengo los datos en este caso, pero los podemos investigar en la compilación de tesis de jurisprudencia. Y fue en mi tiempo, cuando yo fui magistrado, se dio la oportunidad de acceso a la impugnación directa al candidato cuando su partido no promovía impugnación. O lo que dijiste que no pasa es que se pongan de acuerdo. Sí, porque si es con eso, pues estamos de acuerdo en que no pasa. Perdón, doctor, era manera de chascarrillo. Eso casi no sucede en el derecho electoral, doctor. Correcto, claro que sí. Gracias, Mauricio. Bien, entonces el candidato puede impugnar si el partido político no impugna. Lo hemos considerado legitimado para promover el juicio de inconformidad. Y lo que tenemos en el párrafo 2 es un caso excepcional, rarísimo, que realmente es una segunda oportunidad para que pueda el partido político interesado promover la nulidad de la elección que le interese. En el párrafo 2 de este artículo 54, que fue adicionado en 2008, se establece que cuando se impugne la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos por nulidad de toda la elección, el respectivo juicio de inconformidad deberá presentarse por el representante del partido político o coalición registrado ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. Vean cómo en esta reforma de 2008 o adición de 2008 ya se agrega la legitimación de la coalición. Pero estamos ante un caso raro.
está vinculado con lo dispuesto actualmente en el artículo 326 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este artículo 326, párrafo 1, establece lo siguiente: el domingo siguiente al de la jornada electoral, el secretario ejecutivo del Consejo General, con base en la copia certificada de las actas de cómputo distrital de la elección para presidente de los Estados Unidos mexicanos, consignados en dichas actas por partido y candidato. Vuelvo a leer porque omití un renglón. El domingo siguiente al de la jornada electoral, el secretario ejecutivo del Consejo General, con base en la copia certificada de las actas de cómputo distrital de la elección para presidente de los Estados Unidos mexicanos, informará al Consejo General en sesión pública la sumatoria de los resultados consignados en dichas actas por partido y candidato. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades constitucionales y legales del Tribunal Electoral. Si tenemos un doble cómputo nacional de la elección del presidente de la República, la que debe hacer la Sala Superior del Tribunal Electoral, después de haber resuelto todos los juicios de inconformidad que se hayan promovido con motivo de la elección de presidente de la República, después de haber hecho los ajustes correspondientes en los cómputos distritales, lleva a cabo el cómputo nacional de la elección. Para esto se requiere resolver, reitero, todos los juicios de inconformidad promovidos con motivo de la elección del presidente de la República, lo que significa que pasan varios días después de haber llevado a cabo el cómputo distrital en los 300 distritos electorales y, por supuesto, pasa mucho tiempo después de haber celebrado la jornada electoral. En cambio, este artículo adicionado de la Ley General fue adicionado en el Código Federal de 2008 y ya viene en el texto de esta Ley General de 2014. Al domingo siguiente de la jornada electoral, sí, mucho antes de que la Sala Superior haga el cómputo distrital, el cómputo nacional, el secretario del Instituto Nacional Electoral hace, en cumplimiento de este mandato, un cómputo nacional. Y a partir de este cómputo nacional, los partidos políticos pueden promover juicio de inconformidad para demandar la nulidad de toda la elección. Sí, es una segunda oportunidad para poder promover la nulidad de la elección presidencial. La primera oportunidad fue dentro de los 4 días siguientes a la conclusión del cómputo distrital de la elección del presidente de la República. Y no hay ninguna norma prohibitiva o limitante de esto que leemos en el párrafo 2 del artículo 54. De tal suerte que si a un partido político se le fuere la oportunidad procesal temporal de promover la nulidad de la elección presidencial, pues debe estar atento a este cómputo nacional que hace el secretario del instituto para, a partir de ahí, contar los 4 días para promover el juicio de inconformidad y demandar la nulidad de toda la elección. Ahora, si oportunamente el partido político impugnó los cómputos distritales, tiene de todos modos esta segunda oportunidad para poder impugnar la validez de la elección como unidad. Por supuesto, haciendo valer
causales de nulidad por la votación recibida en cada una de las mesas directivas de casilla. ¿Por qué? Porque no hay limitante tampoco en este supuesto. Que es un tema interesante que tendría que llevarnos a la reforma de la Ley General de Medios de Impugnación para no dar esta doble oportunidad y también reformar o derogar el artículo 326 para que no haya dos cómputos nacionales que pueden llevar a la controversia. Porque evidentemente el cómputo nacional que haga el secretario del Instituto Nacional Electoral es sin tomar en cuenta los medios de impugnación que se hayan promovido, sin tomar en cuenta los juicios de inconformidad que se hayan promovido y que pudiera provocar la nulidad de la votación recibida en una mesa directiva de casilla o en varias mesas directivas de casilla y la modificación o rectificación de más de un cómputo distrital electoral. Adelante, Mauricio. Oiga, doctor, ese tema que pone sobre la mesa es súper importante porque lo mismo pasa en las entidades federativas, es decir, a raíz de la reforma de 2007, derivado del resultado de la elección de 2006, la calificación de la elección y el cómputo final de la elección de presidencia de la República, cuando usted era en esa integración era magistrado y pertenecía a la sala superior, es esta nueva facultad que se le concede a la sala superior y en consecuencia a los tribunales locales en las entidades federativas para calificar las elecciones de gobernador. Sin embargo, yo considero en lo personal, y por eso me inscribí a este curso, este diplomado, perdón, es el tema de la procedibilidad en materia electoral se ha vuelto muy formal y dentro de estas reglas formales del derecho procesal electoral es el agotamiento previo de las instancias en cada uno de los procedimientos o procesos que llevemos a cabo. Y este tema que usted pone sobre la mesa siempre es un punto importante. Es decir, primero, ¿a qué vamos? Nulidad por casillas, ¿sí? En cada una de las elecciones de gobernatura, de presidencia de la República, incluso de elección de senadurías también y diputaciones federales. Es primero que vamos a, ya sea a pedir nulidad individualizada de casillas. Ok, después a pedir en la elección, en caso de la elección de gobernador y presidentes de la República, se hace cómputo a nivel distrital, luego cómputo a nivel estatal, y en su caso del presidente de la República, cómputo a nivel federal, es decir, tanto gobernador y presidente, por lo menos hay dos cómputos, a diferencia de los demás. Y los partidos políticos, por temor a no consentir el acto del cómputo estatal, porque regularmente se ha vuelto como una tradición y todos terminamos impugnando el cómputo, tanto casillas de manera individual, como los cómputos distritales, como el cómputo estatal, y en su caso, vamos a la última parte, que ya es el cómputo final de la elección que hace la sala superior y el tribunal local después de que resuelven todos los medios de impugnación. Creo que a la fecha ahí no he visto que los partidos políticos presenten un nuevo recurso o un medio de impugnación. Gracias, Mauricio. En 2012, el Partido de la Revolución Democrática sí presentó una nueva demanda después de ese cómputo que hizo el secretario ejecutivo, ¿sí? Y por supuesto hubo nuevos argumentos de nulidad según el partido político, pero sí se dio el caso en 2012. Así que a mí me tocó formar parte de la comisión que hizo el proyecto de resolución de la elección o de la calificación electoral. Gracias, Mauricio. Una disculpa, son las 6 de la tarde, vamos a dar por concluida nuestra sesión y continuamos mañana. Nos veremos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Que tenga una excelente tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. A ustedes, gracias. Gracias, Alex. Por nada, doctor.
Pues vamos mañana. Afortunadamente ya no tuvimos mayor problema, ¿verdad? No, ya. Híjole, ahora sí me Ok. desconectó totalmente, pero bueno. Esperemos Muy que ya bien. mañana todo marche bien. Cuídense. Perfecto. Gracias por todo, Alex. Gracias. Hasta luego, que no, tengan que- buena tarde todos. Hasta luego. Gracias.